los que desconocemos la historia que tienen las mismas. Hoy, para hablar sobre la función de nuestra antigua Casa del Caminero, nos acompaña el señor Edwin Albino. Él es historiador de hormigueros y vamos a conversar un poco, Edwin, sobre la función que en un momento dado tuvieron estas estructuras en nuestra historia. Sí, no, como no, precisamente esta casilla de peón caminero forma parte de un sistema para la conservación de la antigua carretera número 2, hoy carretera 114, y es la función de resolver los problemas del tráfico que había en el siglo XIX. Fue construida justamente en 1885, la otra fue en 1886, que es la que queda hacia el sur. Esta específicamente, como pueden ver, está hecha en un tipo de arquitectura español colonial, como se le llama la tipología, y de acuerdo a Rigao, el arquitecto Rigao nos dice que en ella albergaban dos peones camineros, por eso es el tipo de casa gemela. Edwin, ¿cuál era la función que tenían las personas que vivían aquí? Sí, la de darle mantenimiento y conservación a lo largo de la ruta hacia Mayagüez por este lado y hacia San Germán por aquel. O sea, que vivían dos familias aquí, dos peones, dos trabajadores que se dedicaban entonces al mantenimiento y al ornato de esta carretera. Sí, eso es así, María, fíjate. Es curioso, es lo más interesante, porque precisamente al lado derecho de la casilla, viéndola al lado izquierdo de nosotros, residía uno de los peones camineros, y ese era el que estaba a cargo de aquella parte de la ruta, 3 kilómetros hacia arriba, y el de la derecha, el peón caminero, le correspondía a los otros 6 kilómetros, los otros 3 kilómetros, perdón, de los 6 kilómetros que se dividían cada casilla de caminero. Hay quien dice que todo tiempo pasado fue mejor y hay personas pues que dicen lo contrario también. Sin embargo, tenemos que pensar con un poco de nostalgia en una función tan hermosa que en un momento dado tenían estas personas que aquí vivían. Eran los encargados de mantener nuestras carreteras, que hoy en día pues es una función que está a cargo de los empleados del Departamento de Transportación y Obras Públicas, tanto municipal como estatal. Pero me luce un poco que echamos de menos, ¿verdad?, a nuestros antiguos camineros. Sí, de hecho, la forma de ellos trabajar de forma permanente, vivían allí. Los otros camineros que están ahora, del 50 para acá, ya son formas itinerantes, que visitan los sitios donde van a trabajar y ahí no se mueven a otras rutas, a otros tramos de la carretera, ya número 2, que fue a desplazar esta antigua número 2, que era la segunda en importancia en Puerto Rico. Y por lo tanto, para ese caminero se convertía en toda esta área, en parte de su hogar, y estamos en la completa seguridad que entonces se hacía un trabajo, ¿verdad?, con más esfuerzo y con más estímulo posiblemente para conservar nuestras áreas lindas. Bueno, don Edwin, ¿a dónde nos dirigimos ahora? Sí, nos vamos a dirigir ahora hacia el Puente Silva, que está en el intermedio de la ruta que vamos a seguir hasta la estación del antiguo ferrocarril. ¿Seguimos por esta misma carretera? Por esta misma carretera, que es la 114. Pero nos vamos en carro, a pie, no, porque es lejos. Sí, aquí hacia este lado, al lado izquierdo es Cabo Rojo y este es Hormiguero. Todo ese territorio de la esquina del barrio Guanajibo. ¿Y esta carreterita? Esta es la 114, que era la 114 hoy, era la antigua número 2 para el siglo XIX. ¿Y este río que estamos viendo entonces aquí? Este es el río Guanajibo o Esteros, el que cruza el Puente Silva, pues estamos atravesando en estos momentos. Sin duda alguna, este es uno de los lugares más hermosos, ¿verdad? Con todo esas bambúas que todavía se conservan, son hermosísimas. Sin embargo, más allá de las vistas escénicas que estamos disfrutando, esto tiene un valor histórico incalculable, ¿verdad? Sí, este puente que estamos precisamente atravesando es el Puente Silva, donde se escenificó la guerra hispanoamericana, la batalla de 1898, ya para el 10 de agosto. Y se ha convertido en un hito histórico, más que un monumento, un hito histórico. Es bien interesante porque usted menciona y habla sobre una batalla, no es caramuza. Sí, batalla, sí, es batalla. ¿Qué pasó aquí? Sí, aquí se enfrentaron las tropas estadounidenses que vienen desde Guánica, cruzando a San Germán, donde hubo una escaramuza fuera allá abajo, y cruzan toda la carretera, vienen subiendo hacia Mayagüez, y aquí al entrar al puente, justamente en ese extremo del puente, ya había un año que estaba construido el puente, desde la loma de San Romualdo, que es esa parte ahí, o de Silva, estaban parapetadas las tropas españolas y las tropas criollas, al mando de Juancho Vascarrán, lo que llamaban la guerrilla Los Sucios,
25 vestidos en forma andrajosa, 25 hombres. ¿Cómo fue? ¿Será parte de su estrategia? Sí, era la forma de repelir, o sea, de batalla, de ocultarse, de camuflajearse con toda esta geografía que rodea el puente. Y desde allá de las lomas San Romualdo o las lomas de Silva, pues estaban disparando los españoles y los criollos hacia acá, hacia el puente. En esa encarnizada batalla, 6 horas que duró, hubo heridos y hubo muertos. Las tropas estadounidenses estaban al mando del general Swan. ¿Los heridos y los muertos de qué bando? De ambos bandos, de las tropas de ocupación estadounidenses y de las tropas españolas y de las guerrillas que estaban en conjunto con las españolas allá arriba. Y entonces por aquí las tropas continuaron su rumbo ¿hacia dónde? Hacia Mayagüez, y el 11 de agosto llegan a la ciudad, por eso es que se llama la calle 11 de agosto, allí la Ramos Antonini. Bien, señoras y señores, todos los días aprendemos algo nuevo. Así que vamos a continuar nuestro recorrido. ¿Para dónde vamos ahora? Ahora vamos hacia el sur de Hormiguero para llegar hasta lo que se llama la estación del antiguo ferrocarril de circunvalación. ¿Que por aquí pasaba también? Sí, paralelo con el puente, hacia allá, estamos al lado norte, viniendo de sur a norte, pasaban por donde estuvimos parados hace un momento, la antigua casilla de Camineros, en la parte frontal de la casilla de Camineros. Qué cosa interesante, ¿verdad? Como todos estos puentes tan antiguos, sencillamente se han mantenido, ¿verdad? Ante los embates del tiempo. Sí, de hecho de acero, precisamente hecho en Estados Unidos, es un tipo de puente de armadura tipo Prax, construido aquí en este sitio en 1897. En el 97 fue construido en los Estados Unidos. Ajá, y al año siguiente fue la batalla. ¿Y quién lo adquiere? Entonces los españoles son los que adquieren este puente de los Estados Unidos y lo traen aquí. Es correcto, porque había mucho intercambio comercial con Estados Unidos aún durante el periodo español. Qué interesantes están todos esos datos, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Bueno, señoras y señores, atrás quedó el puente Silva, nombrado así en honor de uno de los hacendados, ¿verdad?, de la región. ¿Cuál era el nombre de él? Francisco Silva y Cautiño, de hecho de origen portugués, que se ubicó a los lados donde está construido el puente. Y finalmente hemos llegado hasta la antigua estación del tren. ¿Cuándo fue fundada la misma? Y vamos a conversar un poco sobre la historia. Antes de primero para decirte que antes de esta estación había una construida hacia allá, que era de madera antigua, pues estamos hablando de 1893 al 30, y en el 35 fue construida esta que tenemos aquí al frente. Es bien interesante porque en el trayecto, en el recorrido, hemos visto un sinnúmero, ¿verdad?, de las antiguas haciendas que habían en el área, como también hemos visto parte de la central. Sí. Y entonces, la importancia, me imagino, que tenía que tener el tren para el desarrollo del área. Sí, es correcto. De hecho, la industria azucarera se da con el complemento del tren de circunvalación. Toda vez que estamos hablando de un importante sistema que está trazado desde Mayagüez hacia acá, hacia Ponce. La vía se construyó en 1893 hasta aquí donde estamos, justamente donde estamos originalmente. Luego se hace una extensión desde aquí hasta Yauco en 1903, que se construyen todos los puentes provisionales de madera originalmente, y de madera también la estación. Esta que tenemos aquí se construyó comenzó a construirse en 1935 y se terminó en el 36, hecha de construcción, como ustedes pueden ver, un tipo neocolonial. ¿A quién pertenece esta estructura actualmente? Bueno, pertenece al señor Oscar Lacosta. Oscar Lacosta originalmente era de la American Railroad Company, que era la dueña de todos estos pasos de servidumbre y todos los edificios que estaban relacionados con el tren de circunvalación. ¿Y de alguna manera piensa conservarse, o sea, esta estación para las generaciones futuras o como un monumento histórico? Sí, tenemos muy buena noticia. El dueño está muy entusiasmado en ese sentido, le hemos dado recomendaciones. Sé que Doris Maza también le va a dar la parte de arquitectura, y él está muy presto a conservar esta antigua estación, que es precisamente una de las más conservadas en la región después de la de San Germán. Es idéntica a esta.
Vaya usted a saber si la podemos utilizar hasta para cuando llegue el tren urbano aquí. Claro, claro, extensión al tren urbano, al tren rural. No, hablando en serio, esto es un importante monumento histórico, ¿verdad? Que el mismo debe ser conservado como un legado para las generaciones futuras, forma parte de nuestra historia. Y si nosotros permitimos que desaparezcan entonces estos monumentos de nuestro país, ¿cómo podemos entonces reconstruir nuestra historia? Sí, de hecho es importante del ingeniero, el doctor Luis F. Pumarada, con quien hizo el estudio originalmente, pues ha propuesto que se preserve y sea parte de un enlace de un tren de circuito corto, que podría ser en los alrededores, precisamente, porque aquí también está el elemento del tren de circunvalación importante. Podemos hablar que aquí mismo donde estamos sentados, donde estamos parados, perdón, se pasaban los 3 ramales, unos que iban de caña, uno en el centro de carga y los más pegados al andén, a la plataforma, eran para los pasajeros. Y podemos hablar de los trenes, las locomotoras que pasaban aquí, las locomotoras 70, las 60. La 70 fue la que tuvo aquel infame o por lo menos notorio accidente en Oaxaca. Ah, ya sabemos. Sí, en la vía, en Aguadilla, se precipitó por la parte de los abismos y murieron muchas personas. De ahí surgió una plena, una música en aquella época de los años 20, 30, 40. ¿Cómo decía la plena? La plena, cuando pasaba por Oaxaca, más o menos la letra lo recoge así, la locomotora y los vagones cayeron al fondo del mar. Bueno, sin duda alguna, la plena, ¿verdad? Siendo parte como de un tipo de periódico que recogía también entonces los mayores eventos que ocurrían en nuestro país. La primera plana. Bueno, pues a la verdad que le agradecemos muchísimo, Edwin, el que haya compartido con nosotros. Mientras tanto, amigas y amigos, los invitamos a que continúen disfrutando en Desde mi Pueblo Descubre Hormigueros. Más adelante, los que desconocemos la historia que tienen las mismas. Hoy, para hablar sobre la función de nuestra antigua Casa del Caminero, nos acompaña el señor Edwin Albino. Él es historiador de hormigueros y vamos a conversar un poco, Edwin, sobre la función que en un momento dado tuvieron estas estructuras en nuestra historia. Sí, no, 85. La otra fue en 1886, que es la que queda hacia el sur. Esta específicamente, como pueden ver, está hecha en un tipo de arquitectura español colonial, como se le llama la tipología. Y de acuerdo a Rigao, el arquitecto Rigao nos dice que en ella albergaban 2 peones caminadores que se dedicaban entonces al mantenimiento y al ornato de esta carretera. Sí, eso es así, María, fíjate. Es lo más interesante porque precisamente al lado derecho de la casilla, viéndola al lado izquierdo de nosotros, residía uno de los peones camineros y por eso es el tipo de casa gemela. Edwin, ¿cuál era la función que tenían las personas que vivían aquí? Sí, la de darle mantenimiento y conservación a lo largo de la ruta hacia Mayagüez por este lado y hacia San Germán por aquel. O sea, que vivían 2 familias aquí, 2 peones, 2 trabajadores. Como no, precisamente esta casilla de peón caminero forma parte de un sistema para la conservación de la antigua carretera número 2, hoy carretera 114, y es la función de resolver los problemas del tráfico que había en el siglo XIX. Fue construida justamente en 1800.